Shalom, muy buenos días, amados hermanos. Pues vamos hoy a dar un tema sobre las mujeres de la Torá. Yo soy la hermana Sandra y a continuación vamos a ver quién fue Hulda. Esta es la presentación de Hulda, la profetisa de Yahweh, ¿sí? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a comenzar con el reinado del rey Manasés. ¿Quién fue el rey Manasés? El rey Manasés heredó el trono a la edad de 12 años. Reinó por 55 años en Jerusalén. Este rey, el rey Manasés, ofendió a Yahweh, construyendo altares a Baal y adoró a todos los astros del cielo. Hizo una imagen tallada de la diosa Asera y la colocó dentro del templo de Yahweh. Construyó altares paganos dentro del templo de Yahweh. Quemó a su hijo y parece que a varios hijos en sacrificio a Baal. Practicó el espiritismo, la brujería, designó adivinadores y consultó a los medios y videntes, esos que hablan con los muertos. El rey Manasés hizo que la gente de Yahudá también pecara contra Yahweh, ofreciendo sacrificios a los ídolos. Vamos a ver el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, 16, que dice: además, Manasés derramó tanta sangre inocente que él inundó a Jerusalén de una punta a la otra. Esto en añadidura a sus pecados por los cuales hizo pecar a Yahudá, haciendo lo maldito a los ojos de Yahweh. Así es como dice Segunda de Reyes, capítulo 21, 16. Y vamos a ver la sentencia de Yahweh en el reinado del rey Manasés, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 12, 13, 14 y 15, que dice: por lo tanto, aquí está lo que Yahweh, Elohim de Israel, dice: voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y a Yahudá, que ambos oídos de todos aquellos que oigan sientan hormigueo. Yo mediré a Jerusalén con la misma cuerda de medir que usé sobre Shomrón, la misma plomada que la de la casa de Ahab. Yo entregaré a Jerusalén hasta limpiar tal como se limpia una vasija, restregándola y volviéndola al revés. Rechazaré el remanente de mi herencia, entregándolos en las manos de sus enemigos, y ellos serán para saqueo y botín para todos sus enemigos. Porque ha hecho lo perverso ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que saqué a sus padres de Egipto, Misraim, hasta ese día. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, dice, del versículo 10 al 13, dice: Yahweh le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso Yahweh envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, ahí imploró a Elohim, a Yahweh, de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró a Elohim y Yahweh escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés conoció y reconoció que solo Elohim es Yahweh, el único Elohim. Aquí les presento también al rey Amón, que gobernó Yahudá después de Manasés. Vamos a ver qué hizo este rey. Él siguió el ejemplo de su padre Manasés también, al rendirle culto a los mismos ídolos. Abandonó a Elohim Yahweh, negándose a andar en los caminos de él. Su reinado duró solo 2 años. Sus propios funcionarios conspiraron contra él y lo asesinaron en el palacio. Después de este rey, Manasés,
lo sucedió en el trono el rey Josías. Aquí les presento al rey Josías. Este rey Josías era un niño. El rey Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Limpió, restauró el templo de Yahweh en el año 18 de su reinado. El sumo sacerdote Hilcías encontró el rollo de la Torá en el templo de Yahweh. El templo fue organizado en tal orden como Moisés o Moshe en hebreo lo había hablado en el libro de Deuteronomio, como los artefactos, donde se tenían que poner, donde se tenía que ofrendar, el lugar, ¿sí? Todo eso. Entonces, aquí les voy a presentar un fragmento de lo que pasó históricamente. Traje este libro que Hilquías encontró en el templo. ¿Qué libro? Al parecer lo escribió Moisés, mi señor. Pues léelo. Estas son las normas y las decisiones judiciales que ustedes deben cumplir con cuidado. Deben destruir por completo todos los lugares donde las naciones que ustedes conquistarán hayan servido a sus dioses, sea que estén sobre montañas, sobre colinas o debajo de cualquier árbol frondoso. Deben destruir sus altares, destrozar sus columnas sagradas, quemar sus postes sagrados en el fuego y derribar las imágenes esculpidas de sus dioses, borrando así sus nombres de ese lugar. Aquí se ve claramente cómo el rey, al escuchar esas palabras, el sentimiento que el rey tuvo al escuchar todo lo que habían hecho sus ancestros, ¿verdad? Aquí en Segunda de Reyes, el libro de Reyes, capítulo 22, 14, nos dice, así que Hilquías el sacerdote, Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, quien era el encargado del vestuario del rey, quien era el hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Vamos a ver entonces a profundidad quién era Hulda, la profetisa de Yahudá. ¿Sí? Bueno, Hulda fue considerada una mujer en gran estima. ¿Pero qué es una mujer en gran estima? En Proverbios 22, 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, ¿sí? Este versículo nos revela que Hulda era reconocida como sierva fiel de Yahweh. También tenía preparación intelectual y preparación espiritual. Los conocimientos profundos que Yahweh le revelaba proyectaba en ella ser una mujer con un carácter de sinceridad, de seguridad y de autoridad. Hablando la verdad de Yahweh, nunca habló su opinión, siempre habló con las escrituras y Yahweh le transmitía lo que tenía que hablar. Exponer la vida en aquel tiempo de persecución por los reyes anteriores, los reyes paganos antes de Josías, donde pregonaban el paganismo, era muy peligroso para la vida de un siervo de Yahweh. Por ejemplo, decir la verdad ocasionaba que perdieran la vida. Por lo tanto, Hulda fue una mujer muy valiente al dar revelación y al dar interpretación. Las 4 generaciones del reino antes de Josías y contando con Josías era Ezequías, Manasés, Amón y Josías. En el reinado de Ezequías, el profeta que lo acompañó fue Isaías y Ezequías fue un buen rey.
Manasés no cumplió con los estatutos, con los mandamientos de Yahweh, y Isaías estuvo en el tiempo de Manasés, dicen los rabinos, pero él perdió la vida por causa de decir la verdad, porque estaba actuando mal Manasés y él perdió la vida. Los libros apócrifos mencionan que fue ejecutado por ser el mensajero de Yahweh. Amón tampoco hizo nada bien a los ojos de Yahweh y en ese tiempo no encontré nada de que hubiera un profeta a su lado. En el reinado de Josías estaba Jeremías, pero por lo que investigué, Jeremías todavía era un muchacho joven que estaba todavía aprendiendo las instrucciones de la Torá. El rey Josías da la orden de buscar intérprete cuando escucha que encontraron en el templo el rollo, porque ese templo pues estaba cerrado, estaba cerrado para adorar a Yahweh, pero estaba abierto para adorar a los ídolos, a los dioses paganos, porque ahí dentro de ese templo blasfemaron y cometieron muchas aberraciones a los ojos de Yahweh. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 22, 13, dice, vayan a consultar a Elohim por mí, dio la orden Josías, por el pueblo y por todo Yahudá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira de Yahweh arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está escrito para nosotros. Es por eso que en el fragmento de la película se rasga el vestido, la túnica. Dice, este versículo refiere a buscar entre el pueblo y por todo Yahudá a un intérprete de las escrituras, un profeta que guíe y que dé claridad al rey Josías. Se demuestra aquí la carencia espiritual por tanta confusión de 75 años de idolatría. Después del reinado del rey Ezequías, vamos a ver cómo Huldá le ayuda a revelar muchas cosas que él tenía en confusión en su mente. Huldá revela sentencia a Yahudá. Dice el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 15 al 17. Huldá le contestó, así dice Yahweh, el Elohim de Israel, díganle al que los ha enviado, ¿a quién? Al rey Josías, que yo, Yahweh, les advierto, voy a enviar desgracias sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá, o Yahudá en hebreo. Ellos nos han abandonado, ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Huldá, con gran valentía, expone ante el rey esta revelación de sentencia e interpretó en el rollo que le llevaron y la Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, estaba con Huldá, pues le dio el valor que necesitaba para decir palabras de desgracia para Judá, una sentencia por haber cometido gran abominación. A Huldá no le importó las consecuencias que pudo haber ocasionado sus palabras, solo obedeció a Yahweh, demostrando ser una guerrera valiente con toda la armadura espiritual que ella necesitaba para poder exponer y transmitirle al rey Josías las palabras de Yahweh. Por la valentía, hubieron muchos mártires en la historia en el pueblo de Israel. Solo el Padre Yahweh sabe el destino de sus siervos y Él conoce nuestra finalidad aquí en la tierra. No podremos escapar a nuestro destino como servidores, ni mucho menos huir de nuestro destino. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos 11:37. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad, o muertos a filo de espada.
Anduvieron de un lado a otro, vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres y afligidos y maltratados. Dice las escrituras, dicen los escritos rabínicos que Isaías así murió también. Hulda fue fiel a Yahweh. Vamos a desglosar los puntos. Dice, prefiero ser fiel al mundo, nos preguntamos nosotros como para meditar, prefiero ser fiel al mundo o al Todopoderoso Yahweh. Hemos analizado cuál es la misión que tenemos en nuestras vidas. Nos debemos de hacer esa pregunta, nos debemos analizar. Hemos analizado cuál es la misión que tenemos en nuestras vidas. Hulda era una mujer preparada, sabía leer e interpretar las escrituras y tuvo el llamado de Yahweh para influir en la restauración de Judá. Ahora nos preguntamos, ¿nos estamos preparando para el llamado de Yahweh? Aquí yo hago una reflexión a todos los que escuchen este estudio, porque hay veces que nos preparamos nada más para un proyecto personal, nacemos, nos preparan nuestros padres para estudiar, para ser alguien en la vida, para ser padres, esposas, esposos. Pero ¿acaso nos preguntamos si queremos prepararnos espiritualmente para servir a Yahweh? Esa es una pregunta que yo me hice hace un momento y lo dejo abierto para que meditemos. Vamos a ver la restauración, la etapa de restauración. Hulda nació para ser preparada e instruida en la Torá con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Restaurar, ayudar a restaurar a una nación que se había perdido en ese momento. En el tiempo exacto de Yahweh, todo ocurre en el tiempo exacto de Yahweh, porque así lo declaró Yahweh en los tiempos de Jeroboam. En Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2, dice, el hombre de Yahweh, en obediencia a la palabra de Elohim, gritó, altar, altar. Así dice Yahweh, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos, que aquí queman sacrificios. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Entonces, desde el reinado del rey Ezequías hasta el rey Josías, en su reinado año 18, fueron exactamente 75 años que Judá abandonó las instrucciones del Todopoderoso Yahweh, dedicándose al paganismo e idolatría, profanando el templo sagrado de Elohim, ofreciendo holocausto a sus propios hijos, imagínense, adorando a los astros del cielo, a Baal y a la diosa Acera. Leyendo el libro de Crónicas, leyendo el libro de Reyes, ¿sí? Nos damos cuenta de que estos 75 años abarcan desde el reinado de Ezequías, ¿sí? Del reinado de Ezequías que vimos aquí, voy a regresar tantito para que recordemos, Ezequías, Manasés, Amón y Josías, ¿sí? Si leen el libro de Crónicas, si leen el libro de Reyes, se van a dar cuenta que son 75 años hasta el reinado número 18 de Josías, donde empieza una nueva etapa de restauración. El año 75, en la interpretación pictográfica, 75 es Ayin y Hei. Ayin significa ojo, visión y ver, y Hei significa mira, he aquí. Entonces, en este tiempo se cumple la profecía de Primera de Reyes, capítulo 13-12, cuando profetizaban que Josías iba a restaurar a Judá, y se cumplió en el reinado de Josías en el año 18 de su reinado. A partir de ese año se comienza la limpieza del templo de Yahweh. Se encuentra el rollo de Moshe. Se comienza la restauración del templo de forma arquitectónica, pero también de forma espiritual, ¿sí?
Vamos a desglosar estos puntos. Y esto ocurre precisamente después de 75 años de paganismo y de idolatría, donde se marca exactamente la visión espiritual del rey Josías, el comienzo y la búsqueda hacia Yahweh, que quiere decir hacer teshuvá, regresar con Yahweh. Yahweh dice, mira, he aquí, como lo vimos hace rato en el concepto de 75 en el hebreo pictográfico. Mira, he aquí. En el momento preciso que Uldá está profetizando la sentencia a Yahudá, Yahweh les está diciendo, mira, he aquí. Primero le muestra al rey Josías todas las aberraciones que cometieron sus padres y Yahudá, la nación. Uldá es la representación del número 70. Representa el ojo, la visión y ver. Y del número 5, mira, he aquí. Solo ella, Uldá, pudo hacerle ver al rey todo lo que iba a acontecer. Vamos a ver el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 23 al 26, que dice, Uldá le contestó, así dice Yahweh Elohim de Israel, díganle al que los ha enviado, ¿a quién? A Josías, que yo, Yahweh, les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, ¿sí? Yahudá, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Yahudá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros elohines, otros dioses, y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Yahudá, que los envió para consultarme, díganle que yo, Yahweh, Elohim de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Entonces vamos a ver cómo examina Yahweh todo esto. Yahweh, desde antes que el rey Josías enviara a buscar respuesta e interpretación del rollo de Moshe, Yahweh ya había examinado su corazón de Josías y ya lo había aprobado. Josías, al escuchar las palabras escritas en el rollo, sintió pena, sintió coraje, sintió indignación por el desprecio que le habían hecho el pueblo de Yahudá y sus padres, sus ancestros a Yahweh. Tanto su descendencia como la nación de Yahudá. Es por eso que agarra sus ropas y lo rasga, ¿verdad? En Segunda de Reyes, capítulo 22:1 dice, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Vamos a ver cómo Uldá entrega el mensaje de Yahweh a Josías. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 27 y 28. ¿Cómo te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes? Y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia. Yo te he escuchado. Yo, Yahweh, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus pasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informarle al rey Josías. Vamos a ver cómo Josías restaura el templo y su reino. Ordenó sacar, voy a desglosar los puntos en resumen, ordenó sacar del templo de Yahweh todos los objetos consagrados a Baal, a Asera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. Destituyó a los sacerdotes e idólatras que los reyes de Yahudá del pasado habían nombrado para quemar incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. Sacaron del templo la imagen de Asera y la llevaron al arroyo de Cedrón a las afueras de Jerusalén
Allí la quemaron hasta convertirlas en cenizas, las cuales echaron en la fosa común. El rey Josías eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. También quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, los cuales estaban en la entrada del templo de Yahweh. El rey derribó los altares que Manasés había construido en los patios del templo de Yahweh. Los destrozó y arrojó sus escombros al arroyo Cedrón. Eliminaron los altares paganos que habían al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, el rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. El santuario pagano de Betel, construido por Jeroboam, que hizo pecar a los israelitas, fue hecho polvo y quemado. Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros. Vamos a ver otra etapa donde dice Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 23, cómo es que se hizo la celebración de Pesach por primera vez. Dice, pero en el año 18 del reinado del rey Josías, el Pesach se celebró en Jerusalén en honor de Yahweh. A partir del año 18 se reformó la instrucción de la Torá, así como las fiestas de Yahweh. En conclusión, vemos que la profetisa Hulda es un ejemplo de cómo debemos ser como siervos de Yahweh, y a continuación les voy a mostrar los puntos más importantes que para mí los recalco, los resalto. Preparación en el conocimiento de la Torá. Es muy importante prepararse día a día en el conocimiento de la Torá. Tener claro el objetivo de lo que es el servicio a Yahweh. Ser fiel en todo momento y en toda circunstancia a Yahweh. ¿Y esto por qué en toda circunstancia? Porque hubieron profetas que fueron mártires, y en el caso de Hulda no fue mártir, ¿sí? Ayudó a la restauración del reino, ¿sí? de Josías, y a la restauración del templo, ¿sí? Así que en todo momento y en toda circunstancia debemos de ser fiel, porque en otros tiempos hubieron profetas mártires porque los reyes eran idólatras, ¿sí? Todas y muchas cualidades ayudan a enfrentar este tipo de retos. En el caso de servir a Yahweh, tenemos que desarrollar o pedir la ayin, que es la visión que nos proporciona Yahweh, para poder discernir y tomar sabias decisiones. Nacemos con un objetivo y una finalidad, pero para los objetivos de Yahweh. Y de nosotros depende llevarlo a cabo, porque Yahweh es muy respetuoso y nos da el libre albedrío. El rey Josías hizo una limpieza general dentro del templo de Yahweh. Nuestros cuerpos son templos, también son templos, por lo tanto, debemos de hacer limpieza. Ese punto es primordial. Meditar y aceptar nuestras transgresiones. Rogar por un cambio. ¿A quién? A Yahweh. Desechar toda la idolatría, restaurarnos con la Torá. La Torá nos instruye, nos restaura, nos limpia. Vivir cumpliendo cada instrucción de la Torá. Y ahora que tenemos el regalo de nuestro Mesías, quien es el que nos ayuda, y tenemos el ayudador, la Ruach HaKodesh. Sentencia para el futuro, el punto número 3. Sentencia para el futuro. Así como en el tiempo del rey Josías, que recibió el mensaje de la profetisa Hulda sobre una sentencia para Yahudá por desobediencia e idolatría, en la actualidad existe para nuestras generaciones la misma sentencia, porque la palabra de Yahweh es viva y es eficaz.
¿sí? La palabra de Yahweh es hoy, mañana y siempre. Es por eso que debemos meditar en la Torá para no olvidar la instrucción de nuestro Padre Yahweh. Y por último, les recuerdo que existe la carta de bendición y la carta de maldición en el libro de Deuteronomio capítulo 28, 29 y 30, que nos lleva también a una restauración. Ahí nos desglosa el Padre Yahweh la carta de la bendición si obedecemos la instrucción. ¿Y qué pasa si no lo obedecemos? Es una sentencia, la sentencia que leyeron en el rollo que encontraron en el templo arrumbado, está en Deuteronomio, ¿sí? Y la restauración está también en Deuteronomio, que es el capítulo 30. Alabado sea el nombre de Yahweh, nuestro Padre, nuestro Elohim Yahweh, por siempre. Muchas gracias, amados hermanos. Yo soy Sandra Guadalupe Lunamor. Amén. Gracias.